Me suicidé hace 16 años. Esa es la primera frase de esta novela real, este libro, que escribí hace aproximadamente un cuarto de siglo. En él se cuenta una venganza terrible, permítanme que sea poco humilde. Yo creo que es la venganza más terrible que se ha escrito nunca en una novela o que se ha planteado poner nunca en una pantalla de cine. Creo que es algo verdaderamente aterrador y memorable. La novela tiene forma epistolar, es la larga carta que un peculiar delincuente llamado Corman envía al policía que lo detuvo y encarceló, un tal Delmar. En su celda, a mí me gusta imaginarla muy pequeña, muy reducida, apenas una diminuta mesita. Sobre esa mesita, Corman escribe los pasos de su terrorífica venganza, como si fuera un guión de cine, como si fuera una representación teatral. Los pasos de la venganza que ha de ejecutar sobre el policía Delmar. Y una vez ha concluido su historia, una vez ha concluido su guión, su meticuloso guión, se quita la vida, se suicida. Y será precisamente su muerte lo que ponga en marcha el complejo mecanismo. Lograr que el comisario Delmar, tras pasar un calvario infernal, se quite la vida exactamente 16 años después. Naturalmente, como novelista, enseguida me di cuenta de que esta era una historia que podía caer muy fácilmente en lo inverosímil. Repasemos un segundo. Un hombre solo, encerrado en una celda, concibe una complejísima venganza que va a ponerse en marcha después de muerto él y que va a requerir 16 años para cumplirse meticulosamente y con exactitud. Prácticamente imposible, prácticamente inverosímil. Así que pensé que lo ideal sería que Corman, mi criminal, perteneciera a alguna especie de fabulosa organización que permitiera una estructura como esta que acabo de describir. Y es así como nació la corporación. ¿Y qué es la corporación? A mí me gustaría que fuera el propio Corman quien se lo contara, pero para ello previamente necesito contarles yo quién es Corman y cómo lo concebí como personaje literario. Corman, un psicópata, un hombre de una inteligencia extraordinaria, al que ubiqué en el periodo más turbulento del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que enseguida, al comienzo de la guerra, decidió ponerse del lado de los nazis y trabajar para ellos secretamente, clandestinamente. Conspiraciones, delaciones, asesinatos sutiles, hechos desde la sombra. Aceptaba como pago de su trabajo manuscritos originales, pinturas, partituras de músicos famosos, es decir, en cierto sentido, una especie de hombre del Renacimiento, muy interesado por el mundo del arte, pero a la vez sin ningún tipo de escrúpulo moral, un verdadero asesino. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Corman huye, llevándose consigo una fabulosa fortuna, la que ha acumulado a lo largo de estos años. En la novela yo pensé, cuando la escribí por primera vez, hace tanto tiempo, pensé llevar a Corman a algún país de América Latina. A todos nos suena que los nazis que lograron escapar se refugiaron en muchos países de América Latina y de hecho contribuyeron en parte a las dictaduras que luego vendrían. Pero cuando revisé la novela para esta edición me asaltó una idea sugerente. Pensé, ¿por qué no hacer que Corman hubiera venido, también habría sido muy verosímil, a Madrid, a Barcelona, durante el apogeo del franquismo? Habría sido muy verosímil, habría tenido mucho sentido. Incluso pensé, tal vez una ciudad menos obvia. ¿Por qué no, por ejemplo, una ciudad como Sevilla? Podría haber sido también así. Sea como sea, esto ahora no es lo importante. Sea como sea, lo que importa es que en enero del año 1947, Corman recibe la visita de un extraño visitante. Un hombre muy alto, esbelto, elegante, que lleva todo el tiempo un maletín en la mano, no se separa de él en ningún momento, y que dice querer proponerle un fabuloso negocio. A Corman no le interesan los negocios, puesto que no le interesa el dinero, puesto que es inmensamente rico. Sin embargo, sí le intriga el otro personaje que dice: lo sé todo sobre ti, sé quién eres, sé de dónde vienes, y sé que lo que yo te voy a proponer te va a interesar mucho. Y esto es lo que estimula la imaginación de Corman.
Así que van a cenar a un lujoso restaurante, yo imagino, igual que he imaginado antes la diminuta celda, imagino un gran salón privado de un lujoso restaurante, y allí los dos hombres cenan frente a frente, todo el tiempo el maletín a los pies del hombre alto, delgado y elegante, y cuando terminan de cenar es cuando el hombre alto cuenta a Corman una historia. Y a mí me gustaría leerles ahora un fragmento del libro para que vean la voz que quise poner a Corman hace 25 años cuando escribí la novela. Imaginen el momento del café, el momento de la copa de coñac, el momento en que Corman se sienta, porque el hombre alto así se lo indica, y escucha la historia que el hombre alto le cuenta, que es la historia de la corporación. En un casino de una ciudad centroeuropea, un hombre encuentra la ruina jugando. Un misterioso benefactor aparece oportunamente y le presta una cantidad de dinero que, por culpa de la obstinada adversidad de la ruleta, se vuelve de seria importancia 3 semanas después. Desesperado, el pobre apostador no tiene otro remedio que aceptar las condiciones repentinamente severas y aparentemente caprichosas de su acreedor. Liquidará la deuda escribiendo un libro, escribir es su profesión, que habrá de cumplir 2 insólitos requisitos: ser secreto, solo los 2 hombres sabrán de su existencia, y contener la autobiografía de su propio autor. El sorprendido jugador no hace preguntas. Firma una serie de pagarés y un contrato que quedan anulados cuando algunos años después se entrega el libro. El prestamista se da por satisfecho y el otro se va para siempre, contento de haber saldado la terrible deuda. Nunca sabrá que desde su primera apuesta todo, las iniciales ganancias que le tentaron, las irreversibles pérdidas que lo entramparon, estaba minuciosamente amañado para obligarle a contraer la deuda y escribir el libro. En este punto de su historia, continúa Corman, abrí el maletín del hombre alto, y allí estaban, en efecto, una serie de pagarés protegidos por una hermética cubierta de plástico y un grueso volumen manuscrito. Los pagarés estaban fechados en la ciudad de Baden-Baden en marzo de 1867. El manuscrito contenía, en efecto, una autobiografía de gran extensión. En su última página estaba estampada la misma firma que figuraba en la aceptación de los pagarés, la firma del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Una obra inédita de Dostoyevsky. Piénsenlo por un momento. Voy a ser de nuevo poco humilde al referirme con pasión a la gran idea que tuve para explicar al lector lo que sería la corporación. Un manuscrito de Dostoyevsky escrito por él en secreto, a oscuras del exterior. La autobiografía, es decir, no sus novelas, no las historias que él podía haber mostrado al público sabiendo que ese público las iba a leer, sino ese secreto que los escritores a veces ponemos sobre el papel diciendo esta novela no se leerá, por tanto voy a ser más sincero, más brutal, más desgarrador, más animal. Todo el enorme talento de Dostoyevsky liberado en ese manuscrito que estaba sobre la mesa de la reunión entre Corman y el hombre alto en enero del año 1947. Por supuesto, este manuscrito que todos los aficionados a la literatura desearíamos leer, que todos los coleccionistas ansiarían tener entre las manos para ver la caligrafía de Dostoyevsky, tendría un enorme valor en el momento en que estaban hablando Corman y el hombre alto, enero del año 1947. Pero ¿no sería ese valor mucho más alto, 10, 100, 1000 veces más alto en, por ejemplo, el bicentenario del autor ruso en el año 2021? El año 2021. Esta sería la clave de la corporación. Una empresa dedicada secretamente a conseguir obras maestras inéditas de lo que el mundo reconoce hoy como genios. Por supuesto, ¿qué problema inicial se podría plantear ante esta empresa? ¿Tiene sentido que alguien invierta en conseguir ese manuscrito de Dostoyevsky cuando sabe que hasta el año 2021, con él muerto, no va a salir a la luz? Desde luego no tendría sentido, a menos que muchos años antes se hubieran puesto en marcha otros procesos similares
que hubieran hecho que quien invertía en Dostoyevsky ganara el dinero que en el pasado otros invirtieron, por ejemplo, en Leonardo da Vinci. ¿Cuál es la forma de lograr que la corporación funcione? Lo continúa contando Corman con su voz. He aquí las 3 fases del procedimiento. 1. Adueñarnos literalmente y sin que él lo sospeche de determinadas circunstancias de la vida del artista que deseamos capturar. El sistema más habitual consiste en obligarle desde la sombra a contraer deudas a nuestro favor, pero en ocasiones es necesario recurrir a métodos más expeditivos. Existen muchos hombres que no tienen apego al dinero ni necesidad prioritaria de él. En estos casos excepcionales diseñamos una actuación a medida. Las maquinaciones que desplegamos, estímulo de tendencias a la drogadicción del individuo, fomento de miserias en su entorno o de enfermedades en su cuerpo, pueden ser diversas como los fuegos del alma, pero consiguen siempre su propósito. La víctima, sin soluciones alternativas a su problema, también selladas por nosotros, se ve obligada a solicitar nuestro favor. Queda, en suma, a nuestra merced. 2. Desde esta relación de dominio aceptamos una obra original suya expresamente creada para solventar la deuda. Unas veces marcamos la temática o el mensaje estético del encargo, otras dejamos en libertad el espíritu del autor, pero siempre observamos con rigor el nivel de calidad. Por último, ocultamos celosamente el precioso tesoro hasta que, muerto ya el artista y coincidiendo con el punto álgido de su cotización, generalmente muchos años después, consideramos llegado el momento de hacer que aparezca y sacuda el mercado a nuestro favor. Tales recuperaciones, melodramáticamente disfrazadas de asombrosos hallazgos en desvanes rurales o polvorientas estanterías, despiertan las inmediatas dudas de los peritos que, no obstante, tienen que rendirse ante el resultado siempre positivo de sus pruebas. No podría ser de otra manera. El Van Gogh que apareció a mediados de 1946 es auténtico. El que, según ya está decidido, saldrá a la luz en abril del año 2037, también lo es. Quiero subrayar que en los 3 pasos de este procedimiento no cabe la posibilidad de que sea necesario recurrir al dolor, a la muerte, al crimen. Los historiadores del arte palidecerían si pudieran asomarse a nuestro secreto museo. En él guardamos obras que a su debido tiempo asombrarán a los expertos y conmocionarán el mercado. De la mayoría de ellas, como las ya referidas de Dostoyevsky o Van Gogh, nadie concibe siquiera su existencia. De otras, el estremecedor contenido de La maleta de Machado, El Quijote de Orson Welles, solo se poseen remotas, confusas referencias atribuibles a filtraciones de nuestra organización, puntualmente sancionadas, al carácter imprevisible del propio artista o al mero azar. Pero todas tienen algo en común. Son reales. Yo las he visto. He disfrutado de su contemplación. En parte, las he creado. Estas páginas cuentan en la novela lo que es la corporación. Hay más referencias a ella, pero ahora en realidad deja de interesarnos. Ahora olvidamos la corporación y me voy a centrar en el libro, que es de lo que se trata. Esta empresa, la corporación, que existiría y que daría pie a la verosimilitud de La venganza, es de la que ahora me interesa hablar para contarles la historia real que yo he vivido o estoy viviendo. Veamos, ¿qué pasó con la novela Esta noche moriré cuando apareció en 1996? Fue un gran fracaso. Yo ahora la llamo novela de culto, que es una cosa que los escritores, los aquí presentes lo saben, solemos hacer con las novelas que fracasan. Nos alivia, es un bálsamo decir, mi novela no vendió nada, pero hoy en día se considera una novela de culto. Y Esta noche moriré, a mí me gusta decir que es una novela de culto por eso, porque no vendió nada. Ocurrió una cosa extraña. Los pocos ejemplares que se distribuyeron generaron una especie de extraña moda entre los pocos lectores que el libro tuvo. Como digo, el libro apenas tuvo repercusión, enseguida fue retirado del mercado, pero curiosamente algunos lectores, los pocos lectores que hubo del libro, me escribían interesándose por la historia de la corporación. Me mandaban cartas mandándome referencias a noticias aparecidas en los periódicos, recortes de prensa, alusiones a programas de televisión, contando historias que podrían encajar con el proceso que yo he descrito como de la corporación. Y yo les propongo ahora un juego. ¿No les suena haber escuchado nunca, incluso muy recientemente, historias
parecidas a esta que acabo de describir, obras de arte de artistas míticos que de pronto aparecen misteriosamente sin que nadie tuviera referencias de ellas. A mí me gusta hablar de un caso muy concreto. Hace unos pocos años aparecieron 4 cajas conteniendo manuscritos inéditos de Franz Kafka. Kafka es un autor cuya obra completa está en 3 volúmenes de Galaxia Gutenberg, ocupa toda su obra completa, y estremece pensar en 4 cajas de manuscritos de este gran escritor. Cajas que al parecer fueron llevadas a Jerusalén, donde se están estudiando por expertos de los que nadie da más datos. Pero en cualquier caso, eso no me preocupa, lo que esos expertos estén haciendo. Lo que me interesa es la existencia de 4 cajas de manuscritos inéditos de Kafka. Hace un par de años se publicó una novela inédita de Pío Baroja, que coincidía con el 50º de la muerte de Baroja y con el 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. Era precisamente una novela de Baroja sobre la Guerra Civil. Era una novela de la que nadie había tenido nunca referencias. ¿Dónde estaba esa novela? ¿Quién la tenía oculta? ¿Quién tenía oculto el poemario de Pablo Neruda que apareció hace 2 años, publicado por Seix Barral como una alternativa a la legendaria 20 poemas de amor y una canción desesperada, con el manuscrito de Neruda incorporado al libro y convertido en un gran bestseller? ¿Dónde estaban ese cuaderno de autorretratos de Van Gogh que hace no mucho tiempo aparecieron y el gobierno holandés no tuvo otro remedio que comprar por una fortuna fabulosa, puesto que eso era algo que no se podía dejar pasar? Y esa página de Leonardo da Vinci que apareció hace un año y que el gobierno francés apareció en París tuvo que comprar por 9 millones de dólares, porque naturalmente cómo dejar pasar unas líneas escritas por el propio Leonardo. Eso, entre paréntesis, permítanme que lo señale, eso es lo que se llama un verdadero éxito editorial, un puñado de líneas por el que te pagan 9 millones de dólares. La única pena es que el autor estaba muerto hacía siglos. Pero todas estas historias no les suenan, que están pasando constantemente. Estas notas, estos recortes de prensa era lo que me enviaban los lectores fascinados por la corporación, sugiriéndome una cuestión. La cuestión de que ¿podría ser real la corporación? ¿Podría existir una empresa como la corporación? Naturalmente yo no le daba demasiada importancia, yo seguía dolido por el fracaso de mi libro y entonces traté de olvidarlo. El libro desapareció, el libro se olvidó. Yo también casi me olvidé de él, aunque seguía fascinado con la historia de la corporación, que curiosamente seguía generando vueltas porque los lectores me mandaban, todavía pasado un poco de tiempo, me mandaban extrañas referencias y cartas continuamente. Algunos lectores me proponían un final distinto al que yo había escrito para otra novela. Otros me sugerían, hagamos una serie de televisión con la historia de la corporación. Uno pretendía escribir una enciclopedia con todas las obras que la corporación pudo haber creado. Algunos me mandaban cosas muy sencillas. Por ejemplo, todos conocemos la famosísima fotografía de Robert Capa, el miliciano muerto. Pues alguien me envió una mala fotocopia de esa fotografía de Robert Capa dentro de un sobre blanco. No había ninguna nota, simplemente una fotocopia de esa fotografía. Y bueno, lo cierto es que yo toda esa información la fui poniendo en una caja de cartón que subí a un altillo en mi casa y seguí con mi vida, aunque todavía fascinado con la historia de la corporación, tratando de seguir haciendo nuevas cosas con ella. Pasado un poco de tiempo, hicimos una serie de televisión, documentales falsos, Páginas ocultas de la historia, se llamó aquella serie. Contábamos historias de ficción como si fueran documentales. La presentaba Felipe Mellizo, tal vez algunos de ustedes la vio en la 2 de Televisión Española ya por 1998. En uno de los episodios una de las historias estaba basada en la corporación y también fue una serie que fracasó, hoy también se considera una serie de culto, pero en su momento lo vieron bastantes decenas de miles de personas. Ustedes saben que la televisión la ve mucha gente. Y la gente que se interesó por la historia de la corporación quiso saber más, quiso buscar el libro y llamó a la editorial buscando ejemplares del libro. Y me llamaban a mí diciendo, oye, queremos encontrar la novela y no la encontramos por ninguna parte. Entonces yo llamé a la editorial y les dije, ¿no hay ejemplares de la novela Esta noche moriré? Y el editor me dijo, no, te tengo que contar una cosa extraña que ocurrió. Es que la novela pasó desapercibida cuando salió, hace 2 o 3 años, y lo cierto es que cuando llevamos todos los ejemplares al almacén, un día apareció un misterioso coleccionista que compró todos los ejemplares que quedaban. Naturalmente esto es algo que un editor no puede rechazar. Libros que va a tener que tirar, que va a tener que convertir en papel, poder venderlos, pues por supuesto vendió todo el stock y los libros desaparecieron.
Unos poquitos años después, en enero de 2001, yo tuve la fortuna de ganar el premio Nadal y eso dio un impulso a mi carrera de escritor, de manera que pedí a los editores de Destino, que eran los mismos que habían publicado Esta noche moriré, que aprovechando el tirón de la novela del premio Nadal volvieran a editar Esta noche moriré, cosa que hicieron. La sacaron a la calle de nuevo y la novela volvió a fracasar otra vez. Y ocurría una cosa muy curiosa, las pilas de libros del premio Nadal bajaban, pero los lectores que querían encontrar Esta noche moriré no la encontraban, los distribuidores no la llevaban, el librero lo perdía, seguían pasando cosas extrañas con ese libro y yo llegué a pensar si no ocurriría algún tipo de maldición. Ya decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Estoy en manos de un mal editor o simplemente este libro tiene algún tipo de extraña maldición? Así que yo seguí haciendo mi vida, olvidado de esta noche moriré, y continué haciendo mis cosas. Se plantearon hacer películas sobre esta novela, películas que siempre en el último momento se abortaban. Hubo una serie de proyectos y el libro parecía tener una maldición. Pero yo seguía obcecado con la historia de la corporación. Así que un día, hace no mucho tiempo, habían pasado ya unos cuantos años, una pareja de dramaturgos me propusieron escribir un monólogo teatral sobre la historia de la corporación. Yo, que siempre creo que los escritores nos dejamos fácilmente seducir por propuestas nuevas, pues yo dije, bueno, pues me interesa que se haga un monólogo teatral sobre esta historia, ¿no? Los dos autores, una pareja peculiar de escritores, son dos hermanos gemelos que cada vez se parecen menos. A mí esto es una cosa que me resulta muy intrigante y me pregunto si no hay una especie de misterio, pero lo cierto es que ellos escriben juntos, ellos me propusieron hacer juntos la historia de Esta noche moriré, la historia de la corporación, y yo les dije, pues adelante, hagámoslo. Y entonces, llevados por la vanidad, de la que uno es muy difícil que se pueda sustraer en todos los casos, empezamos a anunciar en redes sociales que, bueno, pues que íbamos a hacer un monólogo teatral, que buscábamos a un actor reconocido para hacerlo, que íbamos a poner en marcha la historia de la corporación. Y cuando lo anunciamos en redes, al poco tiempo, a las 2 semanas de haberlo anunciado en redes, es cuando llegó a mi casa la carta. Un sobre blanco, rectangular, alargado, con mi nombre y dirección escritos con caligrafía extremadamente pulcra y meticulosa en el anverso del sobre, por supuesto, sin remite de ningún tipo. A mí aquella carta me llamó la atención. Hoy en día todos sabemos que nos comunicamos por WhatsApp, por email. Es muy raro que alguien te mande una carta y encima escriba a mano tu nombre de una manera tan pulcra y meticulosa. Así que abrí aquella carta con verdadera curiosidad y la carta contenía un recorte de periódico referido a una noticia que es posible que les suene. Una noticia que hacía alusión a unas cajas que se habían encontrado en el altillo de una casa de campo en México, conteniendo negativos originales de algunos de los grandes fotógrafos del siglo XX, entre ellos el legendario Robert Capa, que un día hizo la famosísima fotografía El miliciano muerto, fotografía que, por cierto, no sé si saben que el negativo original no existe. Todas las copias que se han hecho, que existen, están hechas a partir de copias que se hicieron en su época del original que desapareció. En otras palabras, el original de Capa, si apareciera, tendría un valor incalculable. Pero no se encontraba en esa caja, ni es esa la información que estrictamente a mí me interesa. Lo que realmente me importa es que esa idea del miliciano muerto, a la que se aludía en el periódico, inmediatamente puso en marcha un proceso mental que me hizo ir a mi propio altillo en mi casa, bajar la caja de cartón donde yo contenía todas las cartas que me habían enviado los lectores de Esta noche moriré, y busqué aquella carta de 20 años atrás en la que alguien me había mandado la mala fotocopia del miliciano muerto. Y allí, efectivamente, entre las demás cartas estaba. Comparé los dos sobres y vi, con un estremecimiento de inquietud que comprenderán enseguida, que los dos sobres eran muy parecidos. Los dos sobres blancos, alargados, rectangulares, con mi nombre y dirección escritos con letra extremadamente pulcra y meticulosa en el anverso, por supuesto sin remite, es decir, dos sobres idénticos, dos sobres que había escrito la misma persona con 20 años de diferencia. Esto me electrizó, me puso nervioso, porque pensé que de pronto se pusieron en marcha una serie de alarmas y pensé, por primera vez, si lo que habían querido decirme todos aquellos lectores que me mandaban sus cartas sería tal vez real. Cuando los lectores decían
¿Existirá realmente la corporación? Yo lo había desechado, pero esta vez pensé, ¿será posible que la corporación exista de verdad? O más concretamente, ¿será posible que yo, cuando escribí para una novela de ficción, una sociedad criminal secreta de ficción, estuviera en realidad describiendo una sociedad criminal secreta real, una sociedad criminal que exista realmente? Empecé a pensar como autor de novela negra y pensé, esos dos sobres dirigidos a mi atención a nombre de Fernando Marías, con 20 años de diferencia, ¿qué podían indicar? Podían indicar que la corporación de existir se habría enterado de que un pequeño novelista español llamado Fernando Marías había descrito, por azar o por error o por suerte o por lo que fuera, había descrito la organización secreta en la que ellos trabajaban. Y de alguna manera aquellas dos cartas estaban sugiriéndome que me vigilaban. La primera carta era para marcar que ellos estaban ahí y esta segunda carta, cuando yo anuncié que iba a hacer el monólogo, era para decirme que seguían vigilando. Es decir, dos cartas con 20 años de diferencia sugiriendo que durante esos 20 años yo he sido vigilado por la corporación, caso de verdaderamente existir. Y empecé a pensar por primera vez en que alguien me vigila desde entonces. Una persona que ha sido encargada por esta sociedad de observarme, de ver qué es lo que hago cuando hablo en público de la corporación, qué me propongo hacer cuando digo que voy a hacer una obra teatral al respecto. Un asesino podría ser, no solo un vigilante, sino un criminal que me estuviera vigilando, tal vez con la orden de acabar conmigo. Quién sabe si yo hablo demasiado de este asunto. Así que esa inquietud fue poco a poco creciendo en mí, porque les aseguro que una cosa es ver películas en las que los asesinos en serie vigilan, los asesinos profesionales vigilan a sus víctimas, y otra cosa muy distinta es sentirte vigilado por un asesino profesional. ¿Por qué ese asesino nunca ha dado señales de vida? ¿Por qué nunca me ha hecho nada malo? ¿Por qué nunca me ha intentado matar? Yo creo que no lo ha hecho. ¿Por qué? Pensé, tal vez le caigo bien, tal vez ha leído mis libros y le gustan, es una cosa que a algunas personas les ocurre. Tal vez se ha generado una extraña relación entre esa persona que me vigila y yo, puesto que quiero sugerirles que reflexionen un instante sobre esta idea. Un asesino es contratado para vigilar a alguien, para observarle, para estar mucho tiempo vigilando sobre él, atento sobre él. Y poco a poco se va encariñando con esa persona, poco a poco se va interesando en él, poco a poco va viendo cómo cambia de casa, cómo empieza a hacer, su vida va evolucionando, cómo tiene una pareja, la deja, cómo su vida tiene éxitos, fracasos, y ese asesino encargado de vigilar está todo el tiempo observando la biografía de esa persona a la que vigila y puede que se desarrolle incluso una pequeña historia de simpatía. Y fíjense que desarrollando este tema, esta posible trama criminal de mi imaginación, pensé, ¿por qué hablo de ese hombre que me vigila, al que en un momento determinado bauticé el hombre de la caligrafía meticulosa, precisamente por cómo había escrito sus sobres? Pensé, ¿por qué es un hombre y por qué no una mujer? Es curioso cómo los autores de novelas criminales, cuando concebimos un criminal, normalmente tenemos la tendencia a considerar que es un hombre, cuando perfectamente podría ser una mujer. Y yo empecé a divagar con esta idea de que no es un hombre quien me vigila, sino una mujer la que me está vigilando. Imagínense una asesina, una sicaria que durante 20 años vigila a mi persona, se encariña conmigo, se interesa por mí. Poco a poco empecé incluso a desarrollar un relato paralelo, la de esta asesina que tal vez a la que tal vez le gusto, a la que tal vez le intereso como persona. Y pienso, tal vez algún día de mi vida, cuando yo sea un hombre de 80 años, anciano, cercano ya el proceso final, tal vez se me acerque una mujer también anciana y me diga, llevo 40 años vigilándote por orden de una empresa que ya ha dejado de dar señales de vida, llevo tanto tiempo vigilándote que te conozco como nadie, que he aprendido a tener simpatía por ti, incluso a interesarme por tus defectos, a ver tus éxitos, tus fracasos, me gustas, me interesas, y he pensado que tal vez podríamos ponernos a hablar. Y quién sabe si esa persona que está vigilándome y que podría dentro de 20 años seguir haciéndolo, sea la persona que esté en el momento final de mi vida junto a mí. Tal vez sea la persona que me agarre la mano en el momento del tránsito último, o viceversa, sea yo quien, enamorado de ella y olvidando que una vez estuvo contratada para matarme, le agarre la mano y esté a su lado cuando ella muera. Todo esto podría ser. Pero es verdad que
regreso al origen y digo que no se trata de una mujer, sino de un hombre, porque creo que en el fondo quien me vigila es el personaje de mi libro. Corman es quien me vigila. Esto sería otra historia. Un escritor escribe un personaje y ese personaje cobra vida y vigila al escritor que lo ha creado. ¿Y por qué digo que me vigila? ¿Y por qué me siento vigilado? Esta tarde, cuando he llegado al teatro, alguien había dejado en el camerino este sobre. Es un sobre blanco, rectangular, con mi nombre escrito con caligrafía pulcra y meticulosa, Fernando Marías, Teatro Cajasol. Por supuesto, lo he abierto en el acto y lo que he encontrado es una media cuartilla en la que con la misma caligrafía meticulosa dice Sevilla, 19 de mayo de 2018, 21 horas, esta noche moriremos. Es decir, la persona que me está vigilando desde hace 20 años me ha hecho llegar esta carta para decirme que sabe que yo estoy hoy aquí hablando de la corporación. Entonces, claro, naturalmente, antes de salir a escena he sentido una pequeña inquietud porque he dicho, si esta persona que tiene órdenes de acabar conmigo en el caso de que yo hable demasiado de la corporación, ¿no será más prudente que en vez de hablar de la corporación cuente otra cosa, cuente cualquier otra cosa y me olvido de ello porque pues estoy en ese riesgo, ¿no? Y luego he pensado, claro, el hombre de la caligrafía meticulosa no sabe lo que yo voy a contar. En realidad, solo tiene una forma de saberlo y eso es lo que en un momento determinado ha hecho que mi inquietud sea todavía mayor. He pensado, ¿cómo podría el hombre de la caligrafía meticulosa saber exactamente qué palabras voy yo a pronunciar sobre este escenario hoy y ahora? Pues hay una manera muy obvia, que es estando aquí en este momento, estando aquí y escuchándome y mirándome. Es curioso, no sé si ustedes han estado alguna vez en un escenario, aunque ahora haya una luz mediana que yo he pedido que esté precisamente para protegerme un poco. Es curioso cómo a veces es la oscuridad lo que protege, pero claro, a mí la luz me permite ver sus rostros y eso es lo que de alguna forma pues me permite ver quién puede ser el hombre o la mujer de la caligrafía meticulosa. Inicialmente he sentido un poco de miedo. Inicialmente he dicho, está aquí, estás aquí, porque si no este papel no estaría aquí. La única forma que tienes de saber lo que yo voy a contar es estando aquí, sonriendo, claro, los rostros, la luz, mi defensa, poder ver las caras, es lo que me permite identificar o tratar de identificar. Al fondo hay unas siluetas completamente difusas, podrías estar allí, pero quién sabe, alguien que fuera muy osado, tal vez se habría puesto en la primera fila y tal vez sonreiría, porque claro, alguien que está en la primera fila y te sonríe, ¿por qué vas a pensar que ese es un asesino que puede acabar con tu vida en un momento determinado? Yo creo que si esa persona está aquí, allí veo a otra mujer de la caligrafía meticulosa que sonríe, que se tapa la cara de una manera muy extraña, que incluso asiente, y me pregunto detrás de qué rostro y de qué mirada estará la persona que tal vez tiene la orden de acabar hoy conmigo. Al principio me he asustado y me he puesto nervioso, iba a hablar de otra cosa, pero de pronto he caído en la cuenta de algo muy concreto. He caído en la cuenta de que están ustedes aquí. He caído en la cuenta de que estoy a salvo porque estoy protegido por un alto número de escudos humanos, que son todos ustedes. Porque veamos el siguiente razonamiento. Si la corporación quisiera realmente mantenerse oculta, mantenerse en secreto, lo último que le interesaría es demostrar que efectivamente existe. Sería un grave error que el hombre de la caligrafía meticulosa me matara esta noche, porque entonces eso evidenciaría que la corporación existe. Y todos ustedes lo sabrían. Hasta ahora solo lo sé yo, pero si yo muero, todos ustedes sabrán que la corporación existe y de alguna manera todos ustedes podrán ser víctimas potenciales de esa organización que observa y que vigila. Yo creo que todo esto, esta idea de que puedo estar a salvo por la gran cantidad de gente que ahora está escuchando esta historia, puede ser también una duda, un desconcierto por mi parte. Y tal vez cuando yo escribí hace tantos años esa frase, me suicidé hace 16 años, tal vez en realidad estaba firmando mi sentencia de muerte. En todo caso, todo esto son elucubraciones. Yo les invito a que mañana miren los periódicos y vean si se anuncia que yo he muerto en Sevilla esta noche, en cuyo caso sabrán que la corporación existe.
Si no, solamente permanecerá la duda. No sabremos si es sí o si es no, pero la duda permanecerá. Y yo ahora solo tengo una última pregunta, y va dirigida al hombre de la caligrafía meticulosa o a la mujer de la caligrafía meticulosa, en cuyo tejado está ahora la pelota. Y dime, ¿esta noche moriré? No he soñado nunca con ello, y eso es extraño en mí, porque no puedo ver películas de catástrofes. Me despierto, ahogada, empapada en sudor, con una ola gigantesca que me agobia. Por eso he aprendido a escoger con cuidado los libros que me acompañan a la cama, porque se aferran como garrapatas a mis sueños y me hacen gritar en pesadillas. No he soñado nunca con ello, pero, sin embargo, sí que he regresado muchas veces a Estambul, en el recuerdo. Yo era muy joven y muchísimo más enérgica. Latía en mi garganta esa impetuosidad de animalito sin domar, de todos los quinceañeros, de todos los veinteañeros, de todos los que han sido jóvenes y lo han perdido. El aire pesado de la ciudad en abril, el asfalto caliente, los cortadores de kebab en las esquinas, los barrotes plateados de mi cama, las lámparas polvorientas, los cucuruchos de pistacho, la tristeza casi animal de muchas mujeres, muy jóvenes y muy tristes, cubiertas de arriba abajo con pañuelos y con guardapolvos de color pastel, mientras vigilaban a sus hijos como árboles de un extraño jardín urbano. Mi deslumbramiento de nueva turista al descubrir las fuentes rodeadas de hiedra y de bugambilla, el esplendor de los kilims, las especias expuestas, todo más crudo y menos hermoso, pero mucho más intenso de lo que me imaginaba. El agudo que se perdía en el infinito. La llamada a la oración que se sucedía en cadencia desde mezquitas invisibles, algunas sensuales, pese al opaco del idioma, otras bellas, como cantos gregorianos. ¿Sabían que algunos de esos cantores son ciegos? Me lo contó mi traductora. 15 días de miradas ardientes a unos tobillos que mis faldas apenas descubrían. Es curioso. No tengo memoria, ni antes ni después, de haber incendiado deseos semejantes. Yo no era yo. No sabía qué era. Empezaba entonces a descubrir qué era. Faltaban aún tantas cosas por saber. Quedaba más de un año para que las Torres Gemelas se hundieran en llamas, para que escogiéramos nuevos enemigos. Yo me encontraba en Estambul porque acababan de traducirme al turco apenas 15 días antes. Y me encontraba allí respondiendo entrevistas de periódicos de nombres impronunciables. Mi estancia en Estambul tocaba ya su fin y habíamos decidido salir a cenar para celebrar la atención de los medios y las nuevas amistades. Éramos 2 mujeres, una de ellas mi traductora, un hombre y yo. El restaurante era moderno. La gente joven fumaba, reía, bebía, pedía música. Las paredes estaban pintadas de colores chillones, naranja, una de ellas naranja. No recuerdo qué pedí, pero sí cómo estábamos sentados. No recuerdo qué bebí, pero sí que en un momento determinado empezamos a enseñarnos fotografías de maridos, de mujeres, de mascotas. Y que me dijeron que el baño estaba abajo, me dijeron el baño está abajo. Entonces, bajo las escaleras, hasta una sala grande, oscura, veo una barra larga al fondo y unas sillas volcadas encima de la mesa. Entro en el baño, enciendo la luz, me miro los ojos, enrojecidos por el humo, las lentillas. Me lavo las manos, no me las seco.
y salgo del baño. Entonces se me echa encima, con una fuerza. A lo mejor no es tanta, pero parece, por la sorpresa, un vendaval. No le veo el rostro. No lo recordaré en un futuro. O a lo mejor sí, pero no quiero recordarlo. Sí, no, viene, se va. Es moreno, con un rastro de barba oscura. Y huele a sudor reciente y a cigarrillos. Por un momento me repugna oler como ese hombre que se aprieta con todo el peso de su cuerpo contra mí. Un minuto antes de darme cuenta de lo que me está ocurriendo. Y entonces me veo, de pronto, desde muy lejos, en un sótano, en Estambul, sin que nadie vaya a echarme de menos por un rato, lo suficiente para que todo lo horrible ocurra. Sin fuerzas, mis manos apretadas por las fuertes manos del hombre, indefensa, mis dedos aún mojados que se escurren entre los gruesos dedos del hombre. Y de pronto atisbo el caos, el enrevesado azar de la existencia. Me golpea en la cabeza 1, 2 veces, pero mi pelo, muy largo, me protege de la inconsciencia. Entonces renuncio a inmovilizarme las manos. Y los botones saltan por los aires. Escucho su tintineo con más atención de la necesaria, como si tuviera después que recuperarlos y guiarme únicamente por el sonido. ¿Dónde están esos botones? Necesitaré luego coserlos. ¿Dónde encuentro otros iguales? ¡Qué fastidio el tobillo! Estoy intentando romperme el tobillo. Entrégate, porque no eres capaz de hacer lo que siempre te han dicho que hay que hacer en estos casos. Intenta besarme, la boca del extraño que se acerca. Su aliento humedece mi mejilla, con saliva o con sudor. Vuelvo la cabeza sorprendida, indignada, burbujea dentro de mí una indignación que no me atrevo ni a querer. ¡Ah! Si no van a oírme con el ruido de arriba. Pero gano tiempo, pero reacciona, pero se aleja. Es un cenicero de metal, lleno de arena, muy pesado. Lo levanto, no sé dónde saco fuerzas, pero lo levanto. No he soñado nunca con ello, pero en mi cabeza aún sigue sonando. El sonido de un hueso que se rompe. La vibración del metal cuando choca contra el suelo. El hombre cae, desmadejado. La camisa empieza a manchársele de sangre. La sangre tiñe también la arena. Me miro. Me sacudo. Me cubro. ¿Cuánto tiempo ha durado todo esto? He matado a un hombre. Creo que he matado a un hombre. Tengo que irme de aquí, tengo que irme. Le he matado. Estoy en Estambul. Nadie ha visto nada. Soy extranjera. No hablo el idioma. Le he matado. Me he defendido. Le he matado. Creo que le he matado. ¿Había matado antes? ¿En otras ocasiones? Sí,
En todos mis libros mato, asesino, torturo a personajes que casi nunca se lo merecen del todo. No era ajena al mecanismo de la violencia, lo comprendía. Sabía de qué manera nuestra voluntad se impone a las circunstancias y a los hechos. Pero de pronto, en aquel sótano en Estambul, me di cuenta de algo aterrador. No me resultaba ajeno el deseo de matar. No me extrañaba que aquella chica estuviera allí, aunque se tuviera las manos manchadas de sangre y se le empezaran a formar moratones en las piernas, y que se mantuviera fría, sin huir. No era una desconocida. Siempre había estado ahí, la conocía bien. Solo una fina capa. Solo el miedo a la vergüenza, a la desaprobación pública, a la cárcel. Separaban el odio que había sentido por algunas personas de mi pasado de un asesinato. El mundo dio un cuarto de giro más y todo volvió a la normalidad. Yo subiría arriba al mundo, le diría a mi traductora que teníamos que irnos, dejaríamos que pagaran los otros y para cuando lo encontraran yo estaría ya lejos. Extranjera y sin antecedentes, desconocida e imposible de relacionar con eso. Solo tenía que encerrarme en mi habitación y mantener la calma. Mi avión saldría por la mañana y yo me llevaba la ropa, los recuerdos comprados y una gruesa capa de silencio. El aire pesado de la ciudad en abril, el asfalto caliente, los cortadores de kebab en las esquinas, los barrotes plateados de mi cama, las bebidas de yogur cuajado, las lámparas polvorientas, los cucuruchos de pistacho, la tristeza casi animal de muchas mujeres, cubiertas de arriba abajo, con pañuelos y con extraños guardapolvos de color pastel, mientras vigilaban a sus hijos como árboles de un extraño jardín urbano. Mi deslumbramiento de nueva turista al descubrir las yedras que rodeaban las fuentes y las bugambillas, el esplendor de los kilims, las especias expuestas, todo más crudo, menos hermoso, más intenso de lo que me imaginaba. El agudo que se extendía en el infinito y las llamadas a la adoración que se sucedían en cadencia una detrás de otra, desde mezquitas invisibles, algunas sensuales, pese al opaco del idioma, otras bellas, como cantos gregorianos. 15 días de miradas ardientes a unos tobillos que mis faldas apenas descubrían. Es curioso, no tengo memoria, ni antes, ni después, de haber incendiado deseos semejantes. Yo no era yo, no sabía qué era. Empezaba entonces a descubrir quién era. Faltaban aún tantas cosas por saber, y ahora han pasado demasiados años para que aquella chica siga siendo yo. En cierta medida, la he asesinado también a ella. Y por eso ahora nadie me cree. Y necesito que me crean. ¿Me creen? ¿Podrán creerme? Por favor, ayúdenme. Necesito que me crean. ¿Me creen? ¿Pueden creerme?